ese análisis de espectro solamente podemos llegar si realizamos dos tipos de procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Nosotros conocemos una serie de pulsos y por más que sean sincrónicos y sean muestreados de forma sincrónica, por ejemplo, los pulsos que ustedes tenían, no sé, vamos a hacer una comunicación sin retorno a cero unipolar. Entonces, si ustedes suponen que tienen esta comunicación sin retorno a cero unipolar, aquí evidentemente podrán detectar el mensaje. Estoy un momento que me quedó un poco mal dibujado. Y ustedes inmediatamente, ¿cierto, José Nelson? Pudiesen decir que esto es un mensaje de la siguiente forma. Entonces, un 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Entonces, 2, 4, 6 y 8 bits. ¿Lo ven? Si nosotros decidimos hacer la transmisión en paralelo, es decir, enviar este mensaje de una sola ráfaga, que lo pudiésemos hacer, ¿cierto? Dependiendo del canal que tengamos, si tenemos varios cables, ya el canal físico no lo permite, pues lo que nosotros tendríamos que hacer es analizar este fenómeno o la transformada de Fourier a este pulso. Si lo que nosotros decidimos es enviar un pulso serial, 1, 0, no importa cuál sea el pulso, ¿lo observan? De forma serial, es decir, en función del tiempo, si ya no es, lógicamente, de forma paralela, sino serial, ustedes van a obtener que aunque tarde un poco más, ¿cierto? Porque tengo que muestrear uno a uno los datos, pues lo único que yo tendría que analizar es la transformada de Fourier de un pulso y obtendría automáticamente cuál es el espectro de Fourier que yo tengo allá. Como este tipo de pulsos fueron hechos para hacer una transmisión serial inicialmente, porque lo que estamos intentando hacer es cambiando la frecuencia de un determinado mensaje para colocarlo en una frecuencia portadora digital, pues entonces lo que nosotros analizamos es pulso a pulso. Y es muy importante que conozcamos esto, pues con la parte unipolar, bipolar, en no retorno a cero, tal vez no hay mucho inconveniente porque conocemos cuál es su transformada de Fourier y por ende su imagen en el dominio de la frecuencia o su dominio espectral. Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el pulso con retorno a cero, unipolar o bipolar, las cosas cambian. Y eso es lo que me voy a proponer hacer hoy, que esto hacía parte del trabajo, pero es importantísimo. Si nosotros entendemos esto, de aquí en adelante vamos a trabajar muchísimo más rápido en comunicaciones digitales. Bien, hasta ahí tenemos alguna pregunta. Recuerden, dos No, casos, ¿no? señor. ¿Listo? Dos hilos. ¿Listo? Dígame, Alejandro. No, no, señor. Respondiendo a su pregunta, que sea ya otra pregunta. Ah, bueno, perfecto. ¿Listo? Entonces, intentemos hacerlo con un pulso. Voy a hacer las 5 transformadas de Fourier. ¿Bien? Entonces, vamos por la primera transformada de Fourier. Les voy a pedir que estén supremamente atentos porque esto por lo general lo encuentra uno, ¿cierto? Encuentra uno la densidad, por ejemplo, de potencia o la energía que lleva cada pulso, pero nunca le explican a uno por qué la densidad de potencia o la energía era ese valor que les daba a usted seno al cuadrado, lo observaron, ¿no? Y que yo les preguntaba constantemente por qué les había dado valor al cuadrado, pero por lo general ninguno de ustedes supo explicarlo porque no lo asoció. ¿Bien? Entonces, en términos generales, la transformada de Fourier de impulso, que es el primero que vamos a hacer, se calcula por definición, ¿no? Entonces, por favor, recuérdeme, Carlos Zipa, ¿cuál es la definición de la transformada de Fourier? La definición de la transformada de Fourier, profe, no entiendo la pregunta, profe, ¿cómo es? No entiendo, o sea, ¿a qué se refiere? Si esto es f de t, Sí, ¿cuál señor. es la transformada de Fourier de esta señal? ¿Cuál es f de omega? Es la integral, ¿lo recuerdan? Profe, sería como una especie de una campana, una integral, o sea, la integral de eso sería como una campana, ¿no? Como, Sí, ese es el resultado, pero vamos a hacerla completa, ¿vale? ¿Cuál vale, es profe, sí. la definición de la transformada de Fourier? Pues ustedes recuerdan que f de omega es exactamente la función que viene en el dominio del tiempo. En un segundo que aquí me está haciendo como reconocimiento
extraño, pero bueno, vamos a intentar hacerlo un poco más grande las letras para que nos salga mejor escrito. Sería f de t, ¿cierto? Multiplicado por e a la menos j omega t. Y si nosotros integramos esto en el dominio del tiempo, ¿cierto? Entre menos infinito y el infinito, nosotros vamos a encontrar automáticamente cuál es la transformada de Fourier y por ende cuánta frecuencia o cuál es su ancho de banda o cuánto ocupa en ancho de banda este fenómeno. Bien, es por eso que es muy importante realizar esa transformada de Fourier. Si no fuese importante que nosotros viésemos una imagen de la frecuencia, que nuevamente o hago énfasis, es un recurso finito, y como recurso finito tenemos que cuidarlo, esto sobre todo en el ámbito de comunicaciones, y por el cual nos están cobrando actualmente. A nosotros nos cobran una capacidad de canal, y la capacidad de canal depende del ancho de banda que utiliza el mensaje que yo estoy enviando. ¿Listo? Entonces, si yo me voy a analizar claramente cómo calcular esto, pues esto se va a convertir en la integral de una altura. Y decíamos que la altura era A, ¿no? ¿Listo? Para la unipolar es desde 0 hasta A. ¿Bien? ¿De qué ancho? Pues el ancho de pulso. Ya este ancho de pulso lo llamábamos tiempo de bit. ¿Listo? Que es exactamente el que duraba. Cuando era 0, pues no pasa nada, porque la altura es 0. Pero cuando es 1, si hay en la transmisión serial una ocupación importante. Si nosotros hacemos esa integral, pues esto me dará que esto será A, ¿cierto? Entre 0 y el tiempo de bit. ¿Lo observa? De A por E a la menos J omega t por dt. Que integrar esto es relativamente sencillo, ¿no? Me da A sobre menos J omega multiplicado por E a la menos J omega t, porque estamos integrando en el tiempo, entre 0 y el tiempo de bit. Una vez nosotros tenemos ese resultado, pues lo único que deberíamos hacer es reemplazar, ¿cierto? Y sería A sobre menos J omega multiplicado por E a la menos J omega tiempo de bit menos 1, que sería E a la 0. ¿Listo? Si ustedes descomponen esto, evidentemente, en una sumatoria de senos y cosenos, pues ustedes encontrarían que esto sería A sobre menos J omega, ¿bien? Multiplicado por coseno de omega tiempo de bit más, perdón, menos, por el signo de la exponencial, J seno de omega tiempo de bit, ¿listo? Menos 1. ¿Listo? Observen una particularidad, y es que la parte real de este pulso equivaldría a desplazar el J omega para acá, al J omega para acá y al J omega para acá. Y le cambio el signo aquí. Esto que acabo de hacer me dice automáticamente qué es parte real y qué es parte compleja. Entonces, miren, observen aquí que esto se cancela. Menos por menos da más. Entonces yo diría que la parte real, que es en realidad la que puedo graficar, porque la parte imaginaria haría referencia a la fase que yo estoy llevando de esta transformada de Fourier, de f de omega, que es lo que me interesa, pues no sería otra cosa que a seno de omega tiempo de bit dividido entre omega. Como esta función sin, yo lo que busco es que se vuelva, ¿cierto? Una función sin, o sea, para que se vuelva función sin me falta multiplicar por tiempo de bit y arriba y abajo, para que esto se convierta en una función sin, esto se convertiría en a tiempo de bit o periodo de bit por la función sin de omega por tiempo de bit.
¿Cómo se grafica eso? Pues efectivamente es similar a una campana, que era lo que nos decía ahorita uno de sus compañeros. Dibujar esa función sinc, pues es relativamente sencillo. ¿Cuál es su altura? A tiempo de bit. Entonces observen que este ancho del tiempo de bit en la imagen espectral de lo que nosotros tenemos en la frecuencia entra a influir en la amplitud y además entra a influir en el eje de la frecuencia. ¿Por qué razón entra a influir en el eje de la frecuencia? Porque en el momento en que nosotros tenemos que una función seno, ¿cierto? De omega por tiempo de bit, ¿listo? Necesitamos volverla periódica o encontrar cuál es su cruce por cero. Y su cruce por cero es donde esto sea cero, a excepción de cuando omega por t de bit vale cero. ¿Listo? Entonces, lo que estoy diciendo es que este no puede ser cero porque es el punto donde cuando yo hago este límite me dé cero. Entonces, lo que yo tengo que buscar es que omega por tiempo de bit me dé múltiplo de 2pi. Incluso múltiplo de npi. No es ni de 2pi, de npi. Obsérvenlo. El primer cruce por cero de esa señal que nosotros encontramos es cuando omega es igual a pi sobre el tiempo de bit. Primera conclusión. Miren cómo afectamos la frecuencia. Lo que vamos a hacer es una gráfica donde este es el dominio espectral de la frecuencia. En omega, lo que quieren lo podemos dejar en f y me quedaría 1 sobre tiempo de bit. ¿Cierto? No, en realidad 1 sobre 2 tiempos de bit. O lo podemos dejar, ¿cierto? En función de omega, como ustedes quieran. Por lo general, a veces la encuentran en función de f. Supongamos que la encontraran en función de f. Esto equivaldría a decir que f, ¿cierto? Debería ser igual a pi sobre 2 veces pi tiempo de bit, lo que me daría 1 sobre 2 veces tiempo de bit. Si fuese en función del eje de la frecuencia, en cualquiera de las dos, lo pueden encontrar. Bien, en función de eso, pues nosotros vamos a encontrar esa gráfica. Es decir, que cada vez que yo tenga esto por n, pues yo voy a encontrar esto por n y esto por n. Y ahí está, múltiplos enteros de n veces el tiempo de bit. La graficamos. Ustedes evidentemente ven que si la omega es positiva y negativa, pues ustedes van a encontrar por la parte positiva. Estas alturas se van siendo afectadas porque la función sin, esta es su forma. Y esto es a lo que me refiero con los cruces por cero. Las longitudes, aunque me hayan quedado ahí, bueno, ligeramente cercanas, son las mismas de distancia entre x y el origen. Deberían ser las mismas. Bien, y a excepción lógicamente del punto que se produce acá, porque cuando ustedes hacen el límite, este límite es muy conocido en los cursos de cálculo diferencial, de cuando la parte de abajo tiende a cero, de una sinc es 1, y su amplitud, como lo acabamos de ver, es a veces tiempo de bit. Entonces tiene dos consecuencias, que la potencia o la energía, que recuerden va sobre la señal, va directamente relacionada con el tiempo de bit, y que además la frecuencia o los cortes por cero, es decir, el ancho de banda, llámese ancho de banda, y lo que voy a definir ahorita va a ser muy importante, este ancho de banda. ¿Por qué? Porque aquí concentro la mayor cantidad de energía. Estas colas las puedo suprimir y tendría así una pérdida de frecuencia con un filtro pasabanda, pero no es grave. ¿Esto? Y esto es lo que en sus cursos comunes y normales les dicen que aparecen como multiplexación, por ejemplo, por divisiones de frecuencia, donde la frecuencia central, no importa cuál sea, aparece acá. Y el ancho de banda será una frecuencia 2 menos una frecuencia 1. Bien, ¿cuál sería el ancho de banda entonces para este tipo de señales? Pues 2 veces, miren, lo verá, que el ancho de banda va a convertirse en ¿cuál es la distancia que hay de acá a acá? Más multiplicado por 2, más la distancia que hay de acá a acá. Como la distancia que hay de acá a acá, efectivamente es 1 sobre 2 de por 2, pues el ancho de banda será 1 sobre el tiempo de vida. Ojo, porque es importante. En ese momento en que es importante, nosotros decimos, ahora unipolar y bipolar sí tienen una diferencia, y ya no es tan sencillo como solamente hacerle un comparativo, un if en un sistema de hardware,
y mandarlo, no, tiene un valor o algo importante por detrás, que es el ancho de banda. ¿Qué ocurre si este lo volvemos bipolar? Pues que el valor de la amplitud se duplica. ¿En eso estamos claros? ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, ¿qué fue lo último que dijo? ¿Que el valor de la amplitud se duplicaba? Claro, porque va a quedar entre menos a y a. Ustedes hacen las dos integrales y le queda una entre 0 y tiempo de vida. Y el otro valor les va a quedar, o sea, la amplitud. Si quieren, voy a volverme aquí un poquito para que ustedes lo observen. Observen esta gráfica que está en la parte izquierda. ¿Qué ocurre si en lugar de esto bajarse a 0, se baja este valor? Lo que ocurre es que en este determinado momento, la amplitud que yo estoy tomando, ¿cierto? De ese tiempo de vida es de 0 hasta a, cuando vale un 1. Y de 0 hasta menos a, cuando vale un menos 1. ¿Cierto? ¿Qué ocurre en este determinado momento? Que el canal siempre va a estar ocupado. ¿A qué me refiero? Cuando mando un 1, me da a tiempo de vida. Cuando mando un 0, me da menos a por tiempo de vida, pero recuerden que al final yo siempre grafico es la magnitud del valor. Es decir, entre comillas, cuando yo tengo un valor unipolar, en este caso, observen el que estaba en negro, cuando transmito, ocupa el ancho de banda, ocupa el canal. Cuando no transmito, no ocupa el canal. Pero cuando hago la parte bipolar, ocupo el canal siempre. ¿Con qué ventajas? Que tengo menor problemas con respecto al ruido porque es una transmisión diferencial. ¿Listo? O sea, sacrifico tiempo en ruido, o sea, reduzco el ruido por frecuencia. O viceversa, si necesito reducir el canal, pues tendré que, evidentemente, adaptarme un poco más de ruido. ¿Más o menos? Ingeniero, ahí, el ancho de banda es que aquí no alcanzo a observar bien. ¿Quedaría 1 sobre? Tiempo de vida. Ah, ok. ¿Vale? Ese es un concepto importantísimo, José Nelson. Es tan importante que así se envían los datos en un cable de fibra óptica. Y a ustedes siempre le dicen, venga, pero ¿por qué el tiempo de vida es inversamente proporcional al ancho de banda? Y ustedes dicen, claro, ahora tiene sentido. Profe, otra consulta. ¿Cuántas oscilaciones, o sea, cuántas colas puede tener, digamos, una señal? O eso depende también Ninguna. Se parte desde el cruce, o sea, siempre se colocan filtros pasabandas para que solamente pase la cola más importante, que ahí va el 90% de la señal. Ah, ok, listo, profe, gracias. ¿Listo? Entonces siempre hacemos eso. O sea, este fenómeno de, por ejemplo, crear las bandas de guarda, creo que las conocen, ¿no? Dicen, vamos a crear otro pulso, y por aquí colocan otro pulso, y por aquí colocan otro pulso, y por aquí hay algo que se llama banda de guarda. Esas bandas de guarda son efectivamente lo que yo llamo la supresión de alguna información que pueda existir en el intermedio por efecto de esas colas. Recuerden, esta frecuencia que yo estoy colocando aquí es lo que yo llamo frecuencia de portadora, en el momento en que yo hago la modulación. Y que ustedes saben, con la frecuencia de portadora la puedo ubicar en donde yo quiera. Y esto, pues, ustedes están dando cuenta que va a dar paso a enviar más mensajes por un canal. ¿Que mide cuánto de ancho de banda? Pues 3 veces B, o sí, 3 veces B, obsérvenlo en este caso, más las bandas de guarda. Caso típico y aplicación. Ustedes lo encuentran, y creo que eso lo hemos sufrido todos en nuestros canales de internet. Lo han vivido todo el mundo. Cuando uno llama, por ejemplo, a la empresa operadora y le dice, míreme, cámbieme el canal que tengo en estos momentos en Wi-Fi, porque parece que está muy saturado. Y a uno lo cogen y lo mueven, por ejemplo, de este canal para este canal. ¿El ancho de banda es el mismo? Sí. Lo único que hicieron fue cambiar la portadora. Claro hasta ahí, pero se mantiene ese mismo ancho de banda. Y me permite a mí enviar muchísimas señales por un mismo canal. Este es uno de los conceptos que da paso para que nosotros podamos empezar a trabajar con una mayor cantidad de usuarios. Inicialmente,
nacen las telecomunicaciones, ¿cierto? Como las comunicaciones telefónicas y bueno, diríamos un poco que las transmisiones, ¿cierto? A nivel broadcast o AM, ¿cierto? Las emisoras que nosotros conocíamos, esto, o las comunicaciones militares que se dirigían a un solo punto y desde un solo punto, porque las hacíamos en función del tiempo. Cuando empezamos a aplicar estas técnicas de Fourier, nosotros nos damos cuenta que aparece algo, el concepto que nosotros vamos viendo que se llama multicanalización. Pero antes de pasar a multicanalización, que será el siguiente tema que nosotros vamos a observar, vamos a terminar de hacer la transformada de Fourier de un valor, creo que el bipolar no es necesario, ¿cierto? Creo que me lo entendieron. Vamos a hacer la transformada de Fourier de un retorno a cero. Y luego un Manchester. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bien, Sí, señor. entonces, la transformada de Fourier de un retorno a cero, bipolar o unipolar. Vamos a hacer el unipolar, pues es más sencillo y se vuelve a repetir el mismo caso del bipolar. Es efectivamente que cuando yo envío un mensaje, el pulso tiene que hacer esto. Sube a la mitad y la otra mitad no se trabaja. ¿Cierto? Es decir, él se dispara en función del mismo tiempo de bit que teníamos antes a tiempo de bit medios. ¿Esto qué acabamos de encontrar? Que la transformada de Fourier de un pulso, no importa cuál sea, miren el pulso, lo único que reduje fue el tiempo de bit. Era a veces el tiempo de bit, en este caso el tiempo de bit medios, ¿cierto? Multiplicado por seno de omega veces tiempo de bit medios dividido en omega veces tiempo de bit medios, ¿cierto? Solo reemplacé tiempo de bit por tiempo de bit medios. Si eso es cierto, quiere decir que la imagen que yo hice en comparación con la anterior va a tener las siguientes características. Entonces, voy a hacer la gráfica original. La gráfica original hacia esto. Tiempo de bit con sus respectivas colas. La voy a ampliar para que ustedes vean a mayor cantidad de información. La original tenía a veces tiempo de bit, es decir, la que tenía retorno a cero. Perdón, la que no tenía retorno a cero. ¿Listo? Ahora, la que tiene retorno a cero se ve afectada en la sin, no la toca, porque la sin sigue siendo sin, pero en este caso de omega tiempo de bit medios. No puedo sacar este 2 de la señal sinusoidal. Eso me obliga a que tenga que tener el tiempo de bit medios abajo. Pero aquí sí se ve reducida la amplitud. Y miren que se reduce la amplitud y además omega por tiempo de bit medios, que es el valor que está dentro de la sinusoidal, debe ser múltiplo de npi. Por lo tanto, omega debería ser igual a 2 veces npi sobre el tiempo de bit. O lo que diría que la frecuencia es igual a n veces pi, ¿cierto? Sobre tiempo de bit. Bien, comparémoslo con el anterior. ¿Listo? Miren, en el anterior tenía un valor de 2 veces la frecuencia, recuerden. Esto que nosotros estamos utilizando en función de la frecuencia. Es decir, que ahora tengo el doble. O sea, achaté el pulso, pero ocupé el doble de ancho de banda. ¿Lo observan? Es un juego en donde voy a tener una amplitud, tiempo de bit medios, versus, ¿listo? La frecuencia, que se venga, anhelemos por aquí, 1, recalculo esto, 1 sobre tiempo de bit, aquí es 1 sobre 2 veces el tiempo de bit, aquí nuevamente será 1 sobre el tiempo de bit, y 1 sobre 2 veces el tiempo de bit. Con lo cual, al haber ejecutado una señal con retorno a cero, que puedo codificar de una manera más fuerte, pues logré ampliar mi ancho de banda. ¿Cuándo utilizar uno o cuándo utilizar el otro? Depende.
¿cierto? En términos generales, aquí nosotros estábamos hablando de que por medio de transformaciones matemáticas, en las que en este momento no teníamos, por ejemplo, en ningún instante, una herramienta de hardware o de software para poder programarla, pues era muy complicado, ¿cierto? Poder jugar a administrar las codificaciones. Ahora, afortunadamente, las codificaciones están ancladas al software o dentro del hardware de algún equipo de comunicación, o sea, ya no están en el canal. Y al no estar en el canal, pues nos queda una ventaja grandísima. ¿Cuál sería la diferencia entre este y el código Manchester? Pues que nosotros tendríamos un movimiento, ¿cierto? Igual tenemos un tiempo de bit medios, pero ahora tenemos que va de arriba a abajo. ¿Listo? ¿Cuál sería la diferencia entre este y un código y un unipolar, perdón? Un retorno a ser unipolar. Pues ustedes saben que el unipolar, pues a veces, ¿cierto? Hace esto, esto, pero evidentemente tendríamos el mismo resultado. En cuestión de ocupación de ancho de banda, que es lo que nos interesa al final para hacer el análisis espectral. ¿Cuándo utilizar uno y cuándo utilizar el otro? Ustedes lo definen. Y es ahí donde aparecen los conceptos de multicanalización. Pues una vez tenemos esos tiempos de bits y sabemos que empezamos a jugar con los códigos de línea y este tipo de cosas, pues nosotros observamos que históricamente siempre todo debe convertirse en un negocio, ¿cierto? Entonces hablemos un poquito de la historia para que el cuento quede bien anclado y luego revisamos lo que tiene que ver con sus trabajos y entregas. La historia de las telecomunicaciones, que es bueno trabajarla aquí, nace, ¿cierto? ¿En qué instante? Hablemos a ver un poquito de historia, ¿cierto? Alejandro Córdoba, ¿cuándo nacen las telecomunicaciones? Para usted. Alejandro. Carlos Zipa. Yo, profe, estoy presente, pero no sé, cuando nacen las comunicaciones con el telégrafo se me ocurre, no sabría exactamente, profe. ¿Sí? La ¿Cómo profe, lo sí, tiene, señor. José Nelson? Sí, ingeniero. Las telecomunicaciones como, o sea, digamos que las telecomunicaciones datan tiempo atrás de las comunicaciones cuando se hacían a través de señas de humo, de visión óptica, de señales ópticas. Digamos que de ahí data todo eso. Todo eso llevó a lo que ahorita Carlitos habló, del telégrafo, de Marconi, de Bell. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es la parte de la historia que Listo. podría ir Entonces, hacia ahora. pongámosle un punto de partida, ¿cierto? ¿Cuándo, como ingeniería, nacerían las telecomunicaciones? A partir de Maxwell, a partir de Tal la, cual. a partir de Maxwell. Listo. Pues de la Segunda Guerra Entonces, Mundial, creo. a partir de Sí. Maxwell. Claro. ¿Listo? Cristian Camilo, ya que está hablando, ¿usted por qué creería que a partir de Maxwell? Porque fue el que pasó de líneas Ingenierilmente a... hablando. Sí, señor, creo que fue el que pasó de tierra a aire. O sea, pasó de líneas, Mm, manejar la corriente o los pulsos en No, corriente y no, José anexarlo con... Nelson, ilústrenos un poquito más. ¿Perdón? Ilústrenos un poquito más de pronto en profundidad. ¿Por qué Maxwell? Por las ondas electromagnéticas. Correcto. Porque las ondas son las encargadas de poder describir el fenómeno que nosotros llamamos electricidad. Antes de las ondas a las cuales nosotros aducimos, ¿cierto? Como ingeniería de telecomunicaciones, de la electricidad, la única forma de comunicarse, por ejemplo, por las campanas, ¿cierto? En las iglesias que todavía lo hacen, ¿listo? La forma de llamar a la gente, pero eran ondas mecánicas. En el momento en que aparece esa parte eléctrica, ¿cierto? Ese modelamiento total eléctrico, nosotros podemos modelar cómo transmitir una onda por un medio, bien sea alambrado o no alambrado. Una vez que se hace eso, ¿cierto? Y eso es en 1873, nosotros empezamos a probar. Pues ahí están todos estos, ya habían lógicamente trabajado en esto Tesla y toda esta gente que trabajó en la electricidad, pero en la parte de la orientación hacia la transmisión de un mensaje con electricidad aparece el señor Marconi.
Dice que dijo mi Nosotros somos ingenieros de compañero, telecomunicaciones. Sí, señor. dice que dijo mi compañero Nelson, hay un video en YouTube que muestra cuando él genera unas ondas y a medida que genera las ondas, al otro lado de la montaña, otras personas con unos receptores detectan de que sí hubo señal. Es un video que yo vi en YouTube. Entonces también ¿Vale? ¿De qué año estamos hablando que hicieron eso? 1800 algo, pero eso fue cuando él empezó con el telégrafo. Y ya Sí, después, posiblemente. sí señor. Listo, existen dos Ingeniero, tipos de pero medios, acuérdense, ¿no? antes de Marconi no está Tesla, que fue el que hizo como la validación de las ecuaciones de Maxwell. Existen, sí, pero existen dos tipos de transmisión, ¿cierto? Ojo que una cosa es transmitir electricidad, manejar la electricidad, darle potencia, y otra cosa es transmitir un mensaje a través de electricidad. Recuerden que toda esta gente se concentró, ¿cierto? Entonces, Maxwell, de Maxwell viene Tesla con su bobina, ¿no? Tal vez lo más destacado. Viene Ampere, que es la recolección de todas estas. Ampere estaba antes de Maxwell, ¿no? Maxwell es el que recopila todo esto. Estaba Faraday, ¿cierto? Y demás. Todos estos le apuntaron a manejar la electricidad. ¿Cuántos de ellos lograron hacer el envío de un mensaje? La mayoría se centraron en trabajar en 60 Hz o en 50 Hz. ¿Por qué razón trabajaban en 60 Hz o en 50 Hz? Porque se dedicaron a transmitir electricidad, pero transmitían electricidad por un medio conductor para poder generar trabajo. ¿Me hago entender? Y un curioso, Marconi, ¿cierto? De pronto, posiblemente entre Marconi y ellos haya alguna transmisión anterior, pero a Marconi se le aduce, ¿cierto? En el año 1900, 1901, 1899, hablemos del año 1900, la primera transmisión a través de ondas electromagnéticas, o sea, de forma inalámbrica. Él es el primero que ocupa y que hace lo que nosotros o ustedes vieron el semestre pasado, ¿cierto? Y eso que ustedes vieron el semestre pasado se llamaba modulación. Después de Marconi viene, pues se viene el boom, ¿no? Es como ahorita que pasemos el post-COVID y el boom será luchar de forma directa contra el virus y sale la vacuna rápidamente y luego saldrán las aplicaciones que permitan que el teletrabajo sea lo más estable del mundo y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo el mundo le apuntó a solucionar un inconveniente que tenían las telecomunicaciones, ¿no? Telecomunicaciones o radiotelegrafía, como nos dice Alejandro acá, ¿cierto? Y es precisamente hacer que la información que nosotros comunicábamos a través de una campana ahora fuese una comunicación hablada para todos. En esa comunicación hablada para todos aparece la modulación. Pero unos años antes de que esto se haga realidad, porque se hace realidad hacia el año 1918, pues como siempre, los militares, ¿cierto? Con lo que es radiotelegrafía, en la Primera Guerra Mundial y todos estos tipos de desarrollos que se dan en la comunicación entre barcos, ¿cierto? La comunicación del walkie-talkie, que, pues bueno, estos radiotelégrafos que incluso todavía estos radios funcionan en la tropa militar, se podían tener. Pero observen, no se podía transmitir en la frecuencia a la que se generaba. Ese fue el primer problema que hubo que resolver. Y entonces, si yo tengo un mensaje de voz que tengo caracterizado entre 200 Hz y 4000 Hz o 4 kHz, a esto lo llamaba o lo llamo frecuencia de banda base. ¿Cierto? Esto es más un recuento. ¿Listo? Lo envío. Y esto se hace un broadcast para todo el mundo y el que tenga el receptor todo se escucha. Nada codificado. Los militares sí codificaban, pero ellos no codificaron el mensaje. Entonces a todo el mundo podía escuchar el mensaje. ¿Sí me hago entender? Aquí no hay nada de codificación.
lo único que podían hacer era cuantificarlo, ¿cierto? Y entenderlo. Solamente la persona que enviaba y la persona que recibía entendía el mensaje. Esa es tal vez la codificación más básica y nosotros arrancamos desde términos de hardware y eléctricos haciendo unas codificaciones. Modificaciones que hoy funcionan a nivel de hardware y todo el mundo habla de ciberseguridad. Pues la ciberseguridad no existiría si no fuese por todos estos algoritmos que se resultaron desarrollando gracias a la electricidad y a las ondas electromagnéticas. Me voy saltando, ¿cierto? Muy rápidamente a que alrededor de los años 40, ¿cierto? Ya empezamos a volver masivo este negocio. Entonces, lo primero que necesitamos es transmitir voz. ¿Listo? Entonces, si nosotros transmitimos voz antes de hacer masivo este negocio, en la modulación AM, nosotros necesitamos una portadora. ¿Qué significa una portadora? A esa portadora la vamos a llamar F sub C. Y ustedes dirán, ¿pero por qué F sub C? ¿Qué tiene que ver la C con la portadora? Preguntémosle a Cristian Gómez. ¿Qué tiene que ver la C con la portadora? Cristian. Cristian Gómez no se encuentra. Daniel Castañeda. Sí, profe, aquí estoy. ¿Qué tiene que ver la C con la portadora? Profe, pues la frecuencia de corte, ¿no? No. ¿No la frecuencia central de la señal a...? O sea, la C significa central, Daniel. Sí, No, señor. ¿no? No. ¿Alguno más? A ver, por aquí una dama que hoy no las hemos escuchado. Andrea Yate. La cara. Profe, Estamos en el chat. Me Sí, no, contestaron aquí les ellas. estoy leyendo. Efectivamente, Valeria y Andrea le dan al carrier. Esto, recuerden que al final la mayoría de estos desarrollos se dan en Estados Unidos. Y se hace un gran desarrollo en esa frecuencia de carga. ¿Qué significa esa carga? Y en esto es importante. Que nosotros fuésemos capaces de simular lo que hace un camión. Y es que el camión monta la carga y quien soporta la carga es el camión. A través, lógicamente, de algoritmos matemáticos. La única forma de poder hacer este tipo de fenómenos de frecuencia de banda base sobre frecuencia de carga, pues es evidentemente con una mezcla de señales. ¿Qué es lo que ocurre con esa señal, con esa modulación AM? Que nuevamente repito, es broadcast para todo el mundo. Que yo tengo en el análisis del dominio de la frecuencia, y esto es importante que nosotros lo manejemos, una frecuencia de banda base. Entonces, supongamos que el canal que ocupaba la voz es este, de 0 a 4000. Pero ahora yo quiero subirla a otra frecuencia. La voy a colocar lejos de acá para que ustedes la observen. De sus conceptos previos, ustedes saben que aquí coloco la frecuencia de carrier y que la frecuencia de carrier me dispara, ¿cierto? A la izquierda y a la derecha lo que yo envío es una M con doble portadora y me ocupa en realidad este ancho de banda, ¿cierto? Donde yo llamaba aquí la frecuencia de banda base, es decir, la frecuencia de carrier más la frecuencia de banda base, y aquí la frecuencia de carrier menos la frecuencia de banda base. Es decir, podía enviar repetido 2 veces el mensaje. Y empiezan a aparecer modificaciones. Se dice, ah, bueno, perfecto, pero es que yo no necesito 2 veces el ancho de banda. Yo puedo optimizar esto. Y quito y le digo con una sola portadora, ¿cierto? Con portadora suprimida. ¿Listo? Etcétera, etcétera. Aparecen ahí unas variaciones. Esas tendrán, pues, lógicamente, una forma de llegar en el tiempo. Sin embargo, nosotros las podemos reconstruir. Las reconstruimos porque tenemos un circuito eléctrico que es capaz de entender lo que va por ahí. Si eso es cierto, recuerden que están en el mismo dominio. Quiere decir que mi oído, que está por acá, el límite audible, en 20K, no puede escuchar este mensaje. Y eso es maravilloso, porque si no puedo escuchar ese mensaje, yo envío esto que está acá, supongamos que solamente vamos a utilizar una portadora, a un elemento electrónico o desde un elemento electrónico modulado
que significa simplemente colocarle una frecuencia más alta, llega al dispositivo receptor, lo demodula y lo vuelve a colocar en banda base. Así que el ciclo es totalmente renovable. Eso es lo que en un sistema nosotros le conocemos como un sistema invertible, que es maravilloso para nosotros. ¿Cuál es el único riesgo? Que entre este viaje de emisor de banda base a banda portadora, pues existe un canal y en el canal de ruido. ¿Cierto? Si en el canal de ruido, pues ya tendré que pelear con otro tipo de cosas. Una vez avanzo en eso, ¿no? Entonces ya me doy cuenta que hay mayor fidelidad en FM, etcétera, etcétera. Ustedes empiezan a trabajar mucho mejor con la frecuencia modulada, ¿no? Entonces ya no modulo en amplitud, sino que modulo en frecuencia. Cambio, ¿cierto? Mi modo de hacer la modulación. Esto en el anterior variaba la amplitud, mantenía la frecuencia constante. En este varío la frecuencia y mantengo la amplitud para no luchar contra el ruido. Esto y es la razón por la cual pues yo puedo trabajar mejor en este tipo de fenómenos. Pero como aparece el espectro, entonces cuando FM se hace robusta, el espectro ya estaba ocupado. Y empecemos a hablar un poco del espectro. Este es el espectro electromagnético, que no es nada más que una imagen de la frecuencia. Entonces, por aquí está la voz. Hasta por acá llega el oído. Y de ahí en adelante lo podemos manejar, ¿no? Que es por eso siempre van en múltiplos de 3, ¿no? 20.000 y arrancamos en 30.000 Hz o en 30K. Esto, recuerden que por aquí hay unas señales de ultra baja frecuencia, 60 Hz, donde está la transmisión de las señales de potencia, etcétera, etcétera, las conexiones de los motores, bla, bla, bla. Empezamos a subir en frecuencia. Esto se empieza a ocupar con bandas militares, inicialmente de baja frecuencia, las comunicaciones de largo alcance, comunicaciones directas con estaciones base, y por aquí está M. Luego aparece FM. Entonces ellos, así como van apareciendo, pues se van llenando FM, SM, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es un recurso finito. Es un recurso totalmente finito. Y en este momento no pensábamos en el ancho de banda. Ni siquiera se nos pasaba por la cabeza. Y en el momento en que termina de funcionar FM de manera fuerte, pues aparece algo que nosotros llamamos la telefonía. Y la telefonía hace unos años, yo creía que 50 ya, cuando se podía, incluso antes, porque la transmisión por telégrafo es muchísimo más antigua, ¿no? Por cable, pero no como negocio masivo, pues nos empezamos a realizar la siguiente pregunta. ¿Cómo a través de un solo cable interoceánico como el que tenemos hoy en fibra óptica, gracias a estos avances que logramos desarrollar, podemos enviar no solo un mensaje, sino 50.000 mensajes por el mismo canal, sin que se interrumpan, sin que se solapen, sin que se mezclen y sin que uno le haga ruido al otro. Eran desafíos importantes que había que cumplir. Y lo primero que a uno se le viene a la cabeza es, pues, fácil. Miremos qué tan rápido podemos muestrear. Entonces ya había aparecido el transistor, que aparece en el 48, aparece el circuito integrado en el 62. Y si nosotros podemos muestrear una señal, pues digamos que vamos a muestrear en el tiempo. Entonces, si no pensamos en Fourier y todavía no entendíamos qué era Fourier, Fourier era un buen matemático, pero no habíamos entendido cómo aplicar sus conceptos, pues entonces nosotros hagamos la primera que se nos ocurre. ¿Cuál es la primera que se nos ocurre? Si yo tengo una frecuencia de muestreo alta, ¿a qué llamo alta? Mucho más grande que lo que tendría la señal, para mi caso, voz. Pues yo automáticamente pudiese meter las señales multiplexadas. Y aparece el multiplexor, ¿cierto? Bueno, que de pronto ahí lo habíamos manejado ya con anterioridad, no sabíamos que la aplicación se podía dar. Entonces, digámosle a Miguel Ángel Zambrano que nos defina qué es un multiplexor. Profe, un multiplexor es un dispositivo que me permite unir varias señales, ¿no? Con diferentes variables.
unir varias señales ¿en dónde? ¿En una sola Eh, señal? sí, sí, señor. O sea, para poderlas transmitir. Pues sí, no. De hecho, hacia allá va, ¿no? Entonces, nosotros definimos un multiplexor, ¿cierto? Como aquel dispositivo que es capaz de, que gracias a su frecuencia de muestreo, o porque aquí nos vamos más a la parte real, somos más específicos, puede recorrer varias señales similar a lo que pasaba con el letrero de los carros o los displays estos electrónicos que ustedes ven pasar tan rápido que parece en realidad que el mensaje fuese viajando. Y así recorro todos los mensajes y tomo como una foto instantánea de cada mensaje y eso es lo que me llevo. Y si al otro lado sé cómo decodificarlo, pues automáticamente pues puedo detectar cuál era el mensaje. Para mi caso, nosotros arrancamos a hacer multiplexación y lo primero que se me ocurre es multiplexación o multiplexar, ¿cierto? El tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque es la señal que estoy viendo. ¿Cuáles son las señales que yo tengo? Sí, correcto, Alejandro. La capacidad de unir diferentes comienzos a distintos finales por el mismo canal. ¿De qué se trata? De utilizar un mismo canal. Es como si hubiésemos hablado de una transmisión paralelo serial, ¿cierto? En donde tenemos una señal 1, una señal 2, una señal 3, una señal N, tantas como la frecuencia de muestreo me permita, y yo los metiera de forma paralela, ¿cierto? A un sistema que llamo multiplexor y sale una sola señal. Esto que ustedes observan ahí, pues evidentemente ya tiene un nombre dado. Miren, ya tiene. ¿Qué características tiene? Multiplexación. ¿En qué? En el tiempo. ¿Y cómo hago para multiplexarla? Pues tengo que dividirla. Así que esto es Time Division Multiplexing. ¿Bajo qué consecuencias? Pues que evidentemente, si yo multiplexaba unas señales, iba a tener al otro lado, ¿cierto? Un cambio en nuestro canal de espectro. ¿Qué cambio? No lo conocíamos porque nos dedicamos a multiplexar el tiempo. Así que para nosotros TDM es solamente tomar las muestras de cada una de las señales, reconstruirla y lo que me dé, ocupando todo el canal en frecuencia. ¿Por qué se podía hacer esto inicialmente? Porque a mí no me interesaba el ancho de banda en su momento. A mí lo que me interesaba era enviar señales de voz. Y necesitaba enviarlas muy rápido y necesitaba que fuesen lo más altas posibles. Entonces, ¿cuál es la frecuencia mínima según Nyquist que nosotros vimos en las primeras clases? Entonces nosotros sabíamos que la frecuencia de muestreo como mínimo debería ser 2 veces la frecuencia del mensaje. Pero aquí tenemos n mensajes. O sea que debería ser como mínimo 2 veces esto, la frecuencia mayor de estos 3 mensajes, la frecuencia mayor para poder reconstruirla. Supongamos que están a la misma frecuencia los 3 mensajes porque es voz. ¿Listo? La frecuencia de la voz multiplicado por el número de canales. ¿Listo? Si eso es cierto, y le vamos a llamar frecuencia del mensaje por el número de canales, y nosotros sabíamos que la frecuencia del mensaje, lo máximo que podíamos, incluso inicialmente se hizo con 3200 Hz, después se hizo con 4K para tener una mejor fidelidad. Supongamos que actualmente nosotros tuviésemos que la frecuencia del mensaje fuese 4K. Si fuese 4K, para transmitir un mensaje, mínimo la frecuencia de muestreo debería ser 8K. Supongamos que vamos a transmitir 3. ¿Cierto? Si vamos a transmitir 3, como mínimo necesitamos una frecuencia de muestreo de 24K. Eso inicialmente con un circuito integrado y cuando empezamos a hacer el disparo y la fabricación por obleas de esta parte eléctrica, pues se pudo hacer, ¿cierto? Aparecen esos procesadores y ahí es donde se potencia toda la parte de telecomunicaciones. Pero inicialmente no podíamos hacer sino 3, 4 y para nosotros era maravilloso porque enviar 4 mensajes por un solo cable significaba pues reducir en costos a un 25%. Bien, hoy en día nos parecería inoperante porque tenemos demasiada evolución, pero sin esto no hubiese sido posible hacerlo. No olviden esta frecuencia de muestreo. No nos interesa la frecuencia por el momento. De modo tal que si nosotros le hiciéramos, voy a hacer una multiplexación, ¿listo? Aquí en nuestra tableta,
nosotros deberíamos tener lo siguiente. Supongan que este eje es el mismo para todos. Y aquí va a quedar el eje de la señal 1, el eje de la señal 2 y el eje de la señal 3. ¿Listo? Si eso es cierto, y nosotros enviáramos, por ejemplo, muestrear, por enviar pulsos, unos códigos de línea, nosotros pudiésemos muestrear eso. Si enviáramos señales analógicas de voz, podemos muestrear eso. ¿Listo? Hoy en día podemos hacer cualquier cosa. Supongamos que nosotros en ese momento estábamos enviando señales de voz, que fue para lo que se hizo originalmente. Las señales de voz, ustedes saben que es sumatorias de senos y cosenos. Tienen unos determinados armónicos y se repite el armónico en función del tono de la persona. Entonces, muchos hablamos de unas frecuencias bajas, otros de unas frecuencias menos bajas, otros más altas, otros que son cantantes, etcétera, etcétera. Pero cada uno tiene una frecuencia central de trabajo. Si nosotros analizamos eso, en realidad, pues nosotros pudiésemos modelar esto como unas señales senos, ¿cierto? Podrían ser cosenos, podrían ser tangentes. Bueno, voy a graficar solamente para hacer el ejemplo. Les voy a colocar a la misma frecuencia, supongo que esta es una señal cuadrada. Solamente el ejercicio académico. Y supongan que esto es una señal triangular. No lo voy a hacer así porque le cambio la frecuencia. Un segundo para mantener la frecuencia. El primer paso es identificar la señal. Una vez tengo la señal identificada, yo tengo que muestrearla. Entonces, ustedes se dieron cuenta cómo se muestreaba, cómo se cuantifica, cómo se codifica. Esto, en su momento no sabíamos que teníamos que codificar. Solo teníamos que muestrearla. Entonces, la muestreaba y capturaba el valor. ¿Cómo? Con un transistor. ¿Bien? Ustedes saben que así se generan y se crean los microcontroladores, los osciladores y demás. Entonces, ustedes oscilaban y decían, vamos a muestrear una señal, 2 señales, 3 señales, 4 señales, 5 señales y 6 señales, solamente por efectos académicos. O sea, aquí la estoy muestreando 4 veces, cuando sé que, que la muestré 2 veces es suficiente. Pero recuerden que siempre hay una banda igual. La muestré 4 veces por periodo. La muestré aquí también. En el mismo tiempo, 4 veces. ¿Por qué? Porque el tiempo de bit se mantiene constante. Porque el tiempo de muestreo se mantiene constante. Y aquí tendría nuevamente un muestreo, 2 muestreos, 3 muestreos, 4 muestreos y 6 muestras. Bien, en ese momento en que ustedes observan esa señal, la multiplexan. ¿Qué es multiplexar? En términos generales es, coja muestra a muestra en el tiempo, no lo olviden, en el tiempo. Y es una multiplexación, una multicanalización orientada a que nosotros trabajemos con señales continuas originalmente. Multiplexo esto. Y la señal que voy a tener es, entonces, hay 6 muestras, obsérvenlo, 6 muestras, así que voy a tener 18 divisiones, 2, 3, 4, 18 poros. ¿Listo? ¿Y cuál era el objetivo de la multiplicación? Como nosotros dijimos que esto es como actualmente un display, entonces yo colocaba la muestra número 1 de la señal. Pues voy a muestrear todas las señales de la número 1 en color negro. La número 1, observen. Entonces yo decía, bien, si estas amplitudes todas son 1, esto entonces aproximo 0.7. Voy a colocar aquí el techo. Este es 1. Este es menos 1, o 5 menos 5. Entonces la primera me da 0.7 aproximadamente, en negro. Luego, la primera muestra de la que está en cuadrado, porque le está recorriendo la señal, en morado, me da 1. Luego,
La primera muestra de la que va a quedar, a ver, en azul. Y esa me da aproximadamente 0.5. Segunda muestra, luego, él ya hizo el recorrido. Segunda muestra de la señal. 0.7. Luego, segunda muestra de la segunda señal. 1. Luego, segunda muestra de la tercera señal. 0.5. Y así sucesivamente. Entonces, claro, es lo que estaba haciendo en realidad, que gracias a la frecuencia de muestreo convertía algo paralelo, 3 señales, en un fenómeno serial. Y luego lo transmitía por el mismo canal. Yo lo termino, ¿vale? Lo voy a terminar aquí. Recuerden que lo que está en negro, va a ser la señal número 1. La voy a graficar aquí y ya sé que es cada 3 señales. Entonces lo que está en negro luego lo que está en morado va a ser parte de la señal número 2. Aparece la señal número 2 y aparece la señal número 3, que está en azul. Entonces, la señal en azul siempre me va a aparecer en estos valores. Y esa es la señal que enviaba. Si ustedes decidiesen, por ejemplo, como hace MATLAB, unir esos 3, pues entonces van a tener una señal aleatoria. Miren, observen. Unieron los puntos y mirar lo que hace un niño, van a tener una señal aleatoria, miren. ¿Que tiene unas componentes frecuenciales? Sí, pero esa sería la señal que ustedes estarían recibiendo. No me interesa su composición en la frecuencia, me interesa es que al otro lado voy a tener una frecuencia de muestreo lo suficientemente grande para poder reconstruir la señal. Esto que nosotros acabamos de ver es lo que llamamos multiplexación por división de tiempo, que aún existe. Es decir, existe una multiplexación también por división de tiempo donde podemos controlar el ancho de banda, que más adelante ya miraremos, que es TDMA. Y este tipo de fenómenos, que es intuitivo, observen que es el primero y es muy intuitivo, pues nos permitiría a nosotros multicanalización. Entonces, hay múltiple canal que después nos pusimos a entender por qué funcionaba esa múltiple canalización. Porque esto es, yo creo que intuitivo. Pero necesitábamos una base fundamental o una base matemática que nos permitiese generalizar la multicanalización. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda?